Saludos. ¿Cómo le va? Muy bien, aprovechando conversar un par de temas un domingo a la tarde, así que feliz de poder transmitir lo que hemos recibido. Excelente. No, pues primero que nada agradecerte por la invitación. Digo, desde hace tiempo por ahí me había contactado contigo y de inmediato obtuve una buena respuesta. Sé que tienes una agenda bastante ocupada, sé que estás haciendo mucho actualmente, llevas ya varios meses por ahí con el tema de tu libro, que ya tendremos oportunidad por ahí de platicar. Y bueno, sé que eres una persona bastante ocupada, así que pues te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para poder estar conversando en este domingo, que me imagino que es de descanso, ¿no? Siempre los domingos son del Señor y a veces uno cae en estas faltas de que está un domingo trabajando, o en el caso mío concreto, los domingos lo utilizo muchas veces para preparar los temas de la radio que tengo mañana, editar algún video. De hecho, en este momento estoy trabajando en mi próximo video sobre Barbie, analizando la película de filosofía, y no digo que sea lo ideal, pero sí deberíamos dedicar un poco más de tiempo al Señor que el trabajo, pero también es parte de nuestro apostolado el transmitir lo que hemos recibido en pos de defender la verdad. Claro, totalmente, totalmente. Y bueno, justamente qué bueno que lo mencionas, porque para comenzar, digo, esta charla, y sé que a lo mejor el tiempo que vamos a tener para tratar de ver todos los puntos no nos va a alcanzar, pero creo que los puntos al menos más relevantes sé que sí los vamos a poder tocar, y digo, para esta comunidad que está creciendo y demás, sé que tus comentarios van a ser pues muy importantes y van a ser muy relevantes. Entonces, digo, nuevamente te agradezco, y justamente eso que mencionabas, me gustaría iniciar preguntándote cuánto tiempo llevas en causas sociales, aproximadamente cuánto tiempo llevas dedicando tu vida a causas sociales. Sé que por ahí tienes un libro anterior a este, y bueno, si pudieras platicarnos un poco de ti, y qué es lo que te motiva a dar esta batalla cultural. Bueno, vamos por parte. El activismo como tal ya debe llevar sus años. Sinceramente no tengo cuenta porque desde joven en algún punto he estado involucrado tratando de entender un poco este fenómeno tan misterioso que se llama izquierda y todas las matices que va presentando. Entonces, no tendría una fecha exacta para decir hace 8 años, pero sí podría decir que desde hace ya un buen tiempo con Agustín Laje y otros jóvenes habíamos emprendido un proyecto aquí en Córdoba y luego cada uno fue tomando caminos separados, pero nos quedó este semblante de buscar las herramientas necesarias para enfrentarse a una izquierda que a nuestro entender era el mayor mal, y luego he ido tomando otras perspectivas al respecto. Mis proyectos anteriores, bueno, ya tuve mi primer libro, que es El conservatismo en 10 reflexiones. Después tuve la oportunidad en plena pandemia de arrancar con la Resistencia Radio. Hoy estoy fungiendo como director. Ya tenemos nuestro propio sitio web de noticias, tenemos nuestro propio canal, nuestro espacio radial, y estamos muy orgullosos de lo que hemos ido logrando. Recientemente ya saqué mi último libro, que es el libro negro del ecologismo, y ya estamos trabajando en una próxima obra junto a Ignacio Bosler, pero estamos haciendo un poco de reserva de los temas por una cuestión de prudencia. Y en el camino también conseguí trabajo como docente, esto es lo que más me gustó, entonces poder enseñar, y ya a nivel universitario es algo que a mí me pone muy contento, muy feliz, porque en el camino de ser docente uno está aprendiendo constantemente. Y esto es lo que yo más valoro de todo lo que hago, es poder sembrar alguna semilla de verdad en corazones tan fértiles como los que tengo el honor hoy de poder compartir. Excelente, excelente, Horacio, y me llama mucho la atención. De hecho, sí te sigo desde hace mucho tiempo. Digo, tu contenido, también el tema de radio libertaria, sigo bastante las publicaciones que haces, y justamente mencionas que estás pues dando clases, que estás ahí fungiendo como profesor. Me gustaría saber cómo es la experiencia dando clases en una universidad, porque al menos en todo lo que es la América Latina, pues nos estamos enfrentando como que a esta cultura progresista en las escuelas, en las universidades. Al menos acá en México se está viendo mucho, y bueno, digamos, vamos a entrar en materia en un momento más, pero sí me llama la atención esa parte de que estás dando clase, cómo es el poder dar clase con una postura conservadora como la tuya,
digamos, en un mundo que se está cada vez llenando más de cultura woke, de cultura progresista. Bueno, mi experiencia particularmente es hermosa porque tengo la oportunidad de dar clases en IEX, que es un instituto privado que depende en su aval de la Universidad Católica de Nueva España en Florida. Y el IEX se encuentra en Ecuador. Entonces yo tengo que dar clases de manera virtual, obviamente, y además que tengo cursos privados. Pero digo así oficialmente en IEX. Y es una experiencia hermosa porque allí la mayoría de los docentes tienen un acercamiento o han abrazado abiertamente el realismo filosófico, para que la gente lo entienda, las corrientes aristotélico-tomistas, como se suele decir vulgarmente en redes sociales. Entonces, ante tantos sacerdotes y docentes de larga trayectoria, y yo de repente me encuentro entre ellos aprendiendo a la par, el resto es una experiencia muy gratificante, es un camino de ida, son todo el tiempo uno estar corrigiendo lo que dijo hace un año atrás y profundizando lo poco que sabía, y es una experiencia de mucha humildad, de estar dispuesto a decir, yo antes me equivoqué en esto, y bueno, hoy tengo que repasar lo que estoy diciendo, pero al mismo tiempo, como siempre digo, hay distintas maneras de llegar a Dios. En el caso mío fue a través de la filosofía, en mi caso, cada uno tendrá su historia de vida, pero como siempre digo, Dios se manifiesta y se manifiesta de muchas maneras, está en uno que quiere cargar la cruz y seguirlo. Por eso siempre digo, mi experiencia ha sido muy grata, son personas maravillosas en IEX, los alumnos, los docentes, el cuerpo no docente, los directores, el centro académico, es espectacular, así que yo incluso recomiendo que hagan la carrera ahí. Excelente. Oye, y nos comentabas también pues de que tú llevas ya un rato pues dando la batalla cultural, involucrado en causas sociales, el tema de tu primer libro, el de conservadurismo y demás, pero digamos, ¿qué es lo que te ha motivado durante todos estos años? Pues podemos notar que obviamente tienes una gran simpatía por los temas religiosos, por Dios incluso y demás. En muchas de tus publicaciones, de hecho, lo dejas así ver, lo dejas mostrar. ¿Dirías que es un llamado que Dios te ha hecho o qué es lo que te motiva no solamente a iniciar, pero también a continuar dando la batalla cultural hasta el día de hoy? Bueno, en un primer momento lo que me motivó fue, y esto nunca lo oculté, era el enorme odio que le tengo a la izquierda, y digo la izquierda y no los izquierdistas, porque eso es tratar de separar siempre las ideas de las Claro. personas, y con el tiempo he tratado de corregir un poco algunos aspectos de lo que era mi batalla, tratando de focalizarme más en atacar las ideas que considero erradas y no ingresar en cuestiones personales que son en última instancia reservadas solo a Dios. En un primer momento fue el odio a la izquierda. Luego que nació mi primera hija, ya fue el amor a mis hijos. O sea, hoy lo que a mí me motiva, de hecho, estar un domingo 6 de la tarde hablando aquí, es quizás, aunque considero que una persona de los que nos ven ahora en vivo o que luego lo pueden ver en YouTube o lo que sea que llegue el mensaje, más allá de me hago o no me hago ecologista, me hago o no me hago cristiano, me hago o no me hago de derecha, me hago o no me hago detractor de la izquierda, son cuestiones. Es, bueno, que se animen a considerar lo que es realmente nuestra lucha en favor de un bien supremo, que eso es lo que buscamos en última instancia, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me motiva siempre, y no solamente para la batalla cultural, es para todo en la vida, para todo, desde que te levantaste a las 7 de la mañana habiendo dormido 2 horas porque tenías a tu hija menor enferma, hasta que a veces preferís no dar una determinada pelea simplemente para dedicarle más tiempo a tu hija mayor jugando, o simplemente para cuidar el tiempo junto a tu esposa, o simplemente para priorizar las energías en resguardar a tus hijos del entorno en el que se encuentran. Entonces yo hay muchas cuestiones que a veces las dejo pasar porque prefiero en última instancia usar ese tiempo para ver cómo es la guardería de mis hijas, si le están enseñando algo que es correcto o no, ver en qué puedo ayudar en la casa, compartir un tiempo con mi hija menor que está aprendiendo a caminar, enseñarle a leer a mi hija mayor, y bueno, este es el motor que tiene uno. Entonces, y este no es el motor mío, es el motor de todo padre. Yo calculo en este sentido, salvo alguna anomalía, que todo padre se motiva principalmente por el bienestar de sus hijos. Es lo primero, aunque esté con dolor de cabeza, enfermo, cansado,
trabajás de sol a sol y llegas a casa y lo primero que haces es agradecer a Dios que tenés la familia sana y le dedicas tiempo a la familia, por más exhausto que haya sido tu día. Esto es lo que digo, es mi testimonio, insisto, cada uno tendrá su razón para dar esta batalla. Claro, wow, no, excelente. Y fíjate que me gustaría leer un comentario que pusieron aquí, Estrada, dice, la batalla es cultural y espiritual, y me parece muy, muy acertado, ¿no? Y que va en consonancia con lo que estás comentando, porque muchas veces pudiéramos pensar que, bueno, la parte, digo, para los que asistimos a una iglesia, los que nos congregamos, o sea, fuera de la denominación, los que se congregan, ya sea en una iglesia evangélica, católica, cristiana, etcétera, a veces pudiéramos llegar a pensar, bueno, una cosa es el tema espiritual, el tema de Dios, de cumplir con los preceptos de Dios, y otro tema muy aparte es el tema político, el tema social. Digo, yo he escuchado muchos comentarios desde las congregaciones a las que he asistido respecto a esto, de que quizás no debiéramos incluso involucrarnos, ¿no?, en temas políticos, en temas sociales, que nuestro llamado está en predicar. Y el otro día escuchaba a William Lane Craig, un apologista muy, muy famoso, y él comentaba de que pues precisamente eso es lo que ha venido dañando en este último tiempo a las comunidades cristianas, porque siempre se nos ha enseñado, bueno, vamos a predicar, vamos a hablar de Dios, etcétera, y demás, pero no se les ha inculcado a los niños, o no se nos ha enseñado bueno, vamos a involucrarnos en causas sociales, en causas políticas, vamos a tratar de hablar de Dios, o de promover los valores de Dios, pero desde el gobierno o desde la política o desde otro punto, ¿no? Entonces yo creo que está muy acertado ese comentario, porque creo que a lo mejor hemos descuidado esa parte en algunos aspectos o algunos movimientos, pero a lo mejor movimientos como el tuyo, pues sí promueven esa parte. ¿Tú lo consideras importante? Si tú le dirías a la gente que cree en Dios, que también se involucra en causas sociales o en políticas. Te voy a responder de una manera muy simple en este sentido. Veamos lo siguiente. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted me podría mencionar 5 virtudes rápidas a los que la Biblia haga referencia? Por ejemplo, honestidad, laboriosidad, castidad. ¿Me podría mencionar 5 virtudes rápidas que me pueda dar en este momento? Claro, no, sí, transparencia, honestidad, no sé, por ahí, de pronto también fraternidad, ¿no? Con los demás, devoción, no sé, por ahí, qué otra pudiera ser. Tenemos muchas ahí. Pensemos rápidamente. Castidad, honestidad, laboriosidad, amistad, Fidelidad, claro. justicia, caridad, solidaridad. Vemos que hay una serie de virtudes, ¿no? Y es curioso, todas las que usted y yo hemos ido mencionando son todas virtudes sociales. Al respecto de su pregunta, claro, ahí estamos respondiendo. Todas las virtudes que usted a mí me menciona refieren de manera directa, incluso, y esto en términos, para que sea cuidadoso con lo que voy a decir, en términos paganos, cuando Aristóteles define al hombre, lo define por el género próximo y la diferencia específica. Animal racional, pertenece al género animal más próximo dentro de su acto de ser, dentro de su esencia, perdón, es un animal porque está animado, pero con una diferencia específica, es racional. Y en este animal racional vemos que luego la filosofía lo ha definido que a esta naturaleza le corresponde ser política, por eso también se lo define muchas veces al hombre como animal político. Un animal político no es necesariamente un animal en el sentido técnico de la palabra, un ente animado, que vaya a estar militando para el Partido Comunista repartiendo folletos en la esquina de un colegio, sino que somos seres sociales. El hombre se desarrolla en la mirada y la comunicación con el otro. Su propia identidad se empieza a desarrollar a partir de la mirada del otro. Entonces, negar la naturaleza social, y eso se lo digo con todo el amor del mundo a mis hermanos cristianos, es negar la propia creación de Dios. Dios mismo en el Génesis ve al hombre y dijo, no es bueno que esté solo. No en vano, claro, van a ver que incluso distintas denominaciones cristianas, la propia Iglesia Católica, las ordenaciones sacerdotales, la vida en comunidad
comunidad está siempre presente. Para el matrimonio, la vida en comunidad es un bien. Para los amigos, la vida en comunidad es un bien. La propia sociedad, el propio reinado social de Cristo necesita la vida comunitaria. Y que se entienda bien, comunitario no es comunista. Entonces, con la gente que yo a veces tengo que discutir estos temas, siempre le explico, nómbrame un solo apartado bíblico donde se esté sosteniendo que el ser humano se desarrolla y se perfecciona en sus virtudes, que es la perfección de su propia esencia, sin la comunicación y sin la entrega hacia el otro. De hecho, los propios apóstoles llevaban una vida comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces pareciera ser que hay un desencanto en la política, y yo voy a coincidir en ese punto, ahora que vamos a entrar en temas más del ecologismo. Pareciera ser que el sistema está completamente corrompido, y yo coincido, pero no es lo mismo sostener el escepticismo al sistema democrático actual, lo cual yo también voy a coincidir. Si alguien me pregunta en cualquier país, me resulta muy difícil encontrar un candidato serio, con una plataforma seria que se ajuste a lo que es el reinado social de Cristo. A mí me cuesta conseguirlo, encontrarlo. No digo que no lo haya, pero lo que sí remarco es, uno puede optar o no que su ministerio se dé en la actividad partidaria, pero la vida política es necesaria. Negar la vida política es negar nuestra propia naturaleza, es negar la forma en la que Dios nos ha creado y nos ha conferido la autoridad, porque no hay autoridad que en algún punto no sea sostenida por Dios, en tanto que todo acto de ser es sostenido por Dios. Entonces, esto es lo que yo siempre le digo a los cristianos, tienen que involucrarse, porque en el momento en el que uno no se involucra en un determinado espacio, alguien lo ocupa. Y acá, si vamos ahora ya para entrar un poquito más en tema, cuando veamos lo que es el ecologismo de lleno, alguien que haya leído mi libro ve con qué cierro yo el último capítulo, va a notar que a medida que la sociedad abandonó a Dios, no es que el espacio quedó neutro. Ese es el gran mito del laicismo. Fue reemplazado por falsos dioses, la Gaia, la Pachamama, la madre naturaleza. Esta visión panteísta del ecologismo reemplazó el cristianismo monoteísta y realista. Entonces, siempre digo, no es que el mal pueda avanzar, porque el mal es privación del bien. Lo que sucede es que el bien no pierde esa esencia expansiva, porque el bien es expansivo por sí mismo. El bien es expansivo por sí mismo, es una definición que damos en metafísica. Entonces, en la medida que los cristianos no expanden su bien, alguien ocupa ese lugar. El nombre del laicismo y el secularismo es que vino por detrás, y esto es lo que muy pocos se hacen cargo, porque creen que laicismo y secularismo creen que es como el comunismo. No sé si alguien alguna vez escuchó hablar a un comunista. Dicen, no, pasa que en Venezuela o en Cuba no se aplicó el verdadero comunismo. Al contrario, es donde realmente se aplicó como se tiene que aplicar. Hoy, cuando vemos las agendas de género, la eutanasia, la legalización de las drogas, estamos viendo el laicismo en su máxima expresión, que es una sociedad que le da la espalda a Dios y dice, cualquier deidad, cualquier, entre comillas, verdad moral, está a la par de la nuestra. Lo importante es que el cristiano privatice su fe, se quede en un rinconcito en su casa escondido, y que en el espacio público nosotros los ateos nos encarguemos de definir qué es el bien, qué es la verdad, qué es lo bello. Y así tenemos hoy una sociedad corrompida en el arte, una sociedad corrompida en la ciencia y una sociedad corrompida en la fe. No, y totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Creo que por ahí en general, digo, los cristianos nos estamos quedando encerrados en cuatro paredes, hablando de profecía, hablando de los jinetes del apocalipsis y demás, lo cual creo que también es importante, pero cuando en realidad los cristianos a lo largo de la historia se han involucrado en causas sociales, se han involucrado en la ayuda al prójimo. Ese ha sido el distintivo del cristianismo, ¿no? El ayudar al prójimo, el estar involucrado en estos temas. Mencionabas el tema de los apóstoles, el mismo Jesús primero suplía necesidades y posteriormente predicaba. Entonces, vemos que últimamente, en este último tiempo, pues como los llama, como bien los ha llamado por ahí César Vidal y otras personas, los enemigos de la fe, ¿no? Han terminado haciendo que nosotros, pues como dices, nos encerremos en un rincón, estemos en cuatro paredes hablando de otras cosas y no de lo que deberíamos estar hablando. Entonces coincido mucho con lo que mencionas. Y bueno, pues entrando un poquito ahí más en materia acerca de lo que nos reúne el día de hoy, acerca de la Agenda 2030 y del objetivo 13, ¿no? Que es el objetivo, digamos que la agenda
pone como foco de atención en cuanto a lo que es el calentamiento global, pero en realidad en todos los demás objetivos vemos que todos traen esta misma base o este mismo pretexto, esta misma excusa del calentamiento global, de hacer algo por el medio ambiente. Pero en este objetivo en específico podemos ver algunas cosas que nos llaman la atención. Y principalmente hay una ahí que a mí me llamó bastante la atención, que es el tema de lo que ellos llaman pues el cambio climático o el impacto que estamos teniendo en el cambio climático. Pero me gustaría preguntarte, tú como especialista, como alguien que coescribió un libro respecto a esto, ¿podrías darnos una diferencia, una comparación, si es que la hay o si es que tú la ves, entre lo que pudiéramos entender como calentamiento global en su sentido más estricto y lo que es agenda climática o lo que podemos llamar desde una perspectiva más ideológica? ¿Ves esta diferenciación? Bien, muy buena pregunta y te agradezco poder tocar estos temas tan específicos que a veces uno habla de ecologismo y tiene que englobar todo en una sola fracción. La acción por el clima, para que la gente lo pueda buscar en este momento, porque estas son a veces algunas dificultades que nos genera Instagram, que yo no puedo compartir pantalla como si lo podemos hacer, por ejemplo, en StreamYard, que es cuando suelo hacer esto. Para que la gente lo pueda buscar, tienen que poner así, un.org, la página oficial de la ONU, porque sé que luego me van a tildar de negacionista, conspirativo, terraplanista, antivacuna. Es la patologización del disidente. Esto lo voy a tomar directamente de los sitios oficiales de la ONU. Que por cierto, mientras tanto, le quiero mandar un saludo muy grande a la gente que está conectada, pero especialmente a Piki Estrada, que es una gran amiga. Dice la acción por el clima y quiero que vayamos repasándolo punto por punto, porque esto lo hemos tenido que tocar en nuestro libro. El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más calurosa. Bien, vamos por partes. Primero, estamos hablando de lo que es la Agenda 2030, que es la profundización del Acuerdo de París en la búsqueda de llegar a un determinado objetivo global en la supuesta pretensión de evitar un calentamiento sostenido hacia los 2 grados Celsius al cabo de una década. Este era como el objetivo que se plantea. Ahora, vamos a empezar a poner en duda este primer párrafo, porque dentro de estos objetivos 2030 se establecen 17 objetivos. El objetivo 3 dice acción por el clima. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que es función de la ONU y todos los países miembros de la ONU ponerse de acuerdo en que a partir de ciertas metas tengan que empezar a regular sus propias soberanías y sus propias legislaciones para que a nivel global se alcance el objetivo máximo. ¿Cuál es? Simplemente evitar este pretendido calentamiento global, que se presupone que es a causa del hombre. Vamos a ir por parte. Vamos por parte desglosando. Primero, se empieza a hablar de cambio climático antropogénico recién en el año 2014, con un informe de John Koch, que fue rechazado en primera instancia por la propia ONU por inverosímil, que cuenta al día de hoy con más de 85 denuncias por extorsión académica. Esto está registrado en mi libro. O sea que no es que la comunidad científica generó un acuerdo, es un grupo de científicos muy bien financiados por la ONU, firmó un acuerdo y muchos de los que firman ese acuerdo lo firman con reserva, porque tenían errores teóricos insalvables. ¿El cambio climático existe o no existe? Para hablar de la acción del clima, claro que existe. El cambio climático existe. La contaminación global también existe. Lo que se discute es si eso no es antropogénico, si la contaminación generada por el hombre es causal o no de este cambio climático. Para esto nosotros en nuestro libro nos servimos de científicos. González Corripio, científico argentino, colaborador de la NASA. Patrick Moore, el primer científico que tuvo la organización de Greenpeace. De hecho, fue el único científico que tuvo el panel original de Greenpeace. Y Bart Geber, miembro original del panel de IPCC. IPCC, para que sepan, es la OMS vinculada al cambio climático. Depende de la ONU. Y Bart Geber, que fue también premio Nobel de Física. Judy Curry, la mayor climatóloga del mundo. Bien, lo que nosotros discutimos es, el hombre contamina, genera un daño, objetivamente hablando, hay un daño,
hacia el medio ambiente y hacia la sociedad en general, hacia el género humano, pero estamos poniendo en tela de juicio si es o no es causado por el hombre, porque todavía no hay suficiente evidencia que esto lo demuestre. Por más que la comunidad científica diga que sí, insisto, comunidad científica, cuidado porque se vende algo que no forma, que no es tal cuerpo. Cuando se habla de comunidad científica, tengan mucho cuidado. 235 científicos financiados por la ONU no es una comunidad científica. Porque entonces, ¿dónde quedarían, por ejemplo, el grupo de geólogos que no, y tengo una cuestión de contrato, como es provisorio y no puedo hacer la mención todavía, que me quieren llevar a una de las universidades más prestigiosas del Perú a disertar? Ellos mismos me dijeron, este grupo de geólogos, la ciencia que nosotros manejamos, que es la ciencia de la Tierra, tiene indicios que en realidad estamos ante un enfriamiento global, hacia una tendencia hacia el enfriamiento global. Dice que fue, ahora vuelvo a la página, lo estoy leyendo acá, 2019, el segundo año más caluroso de todos los tiempos. Es curioso, ¿por qué digo esto? Según los registros de la propia ONU, que esto lo compartió mi socio Ignacio Boller al gráfico días atrás en Twitter, en la década de 1930 fue exponencialmente mucho más caluroso que los tiempos actuales. Muchísimo más caluroso que los tiempos actuales. Fue más calurosa la década de 1930 que la década del 2010 al 2020. Y vean tal fenómeno que si alguien pone en este momento, si alguien lo pone en internet y pongan calentamiento global 120 años, que es cuando se empieza a hacer una medición en los últimos 120 años, van a ver que en el periodo post-guerra mundial, post-segunda guerra mundial, que es el periodo de mayor industrialización y reactivación económica a nivel global, es un periodo sostenido de enfriamiento global. A tal punto, y para que la gente sepa, en 120 años, la temperatura ha crecido en promedio global 0,8 grados. No llegan a grados. No estoy minimizando el daño. Lo que estoy diciendo es, la química se mide por la alteración que se genera ante la presión y la temperatura. Esto es básico. Es más, el que no me crea, ve el primer capítulo de Breaking Bad, que está muy bien explicado. Entonces, no estoy diciendo que no afecte la alteración de 1 grado centígrado sostenido. No estoy diciendo que no afecte. Sí les recuerdo que la vida es adaptable. Eso sí también lo quiero dejar en claro. Lo que digo es, si creció en los últimos 120 años, que yo no lo discuto, primero, ¿cómo se midió? ¿Por qué planteo esto? Por el propio Geber. De 1940 a 1970, la temperatura cae tan drásticamente que incluso las revistas científicas de la época anunciaban un enfriamiento global hacia la década de 1980. Y cuando se empieza a despegar la temperatura global en 1990, es cuando empiezan a medir la temperatura de los océanos. Ahora, antes se decía que esto era causa del hombre. Cuando se empieza a vislumbrar los registros del gran periodo cálido romano o el gran periodo cálido medieval, mal llamada Edad Media, hoy resulta que tienen que decir, bueno, pero es que en realidad el hombre acelera. Ya no pueden negar que el cambio climático es una cuestión cíclica del planeta. Entonces dicen, el hombre lo acelera. Resulta ser que, y esto es algo que quiero remarcar, en nuestro libro está registrado, en los años 80 el discurso era enfriamiento global, en 1990 eran los agujeros en la capa de ozono, lo cual hay un poco de verdad en cuanto a los CFC que se dejaron de producir, no lo niego, pero había una propaganda en torno al agujero de capa de ozono. Del año 2000 al año 2010 se vaticinaba, como lo plantea acá la Agenda 2030, que iba a haber un crecimiento desmesurado de los océanos que iban a terminar eliminando a ciudades enteras. Ejemplo concreto, Ciudad del Plata o Cartagena. Lo que no decían, por ejemplo, en Cartagena, es que si bien había una suba de la marea, también había una merma del territorio, porque habían construido en islas que no estaban aptas para la construcción. O sea, juegan mucho con la mentira y la falsa información estos medios. Para el año 2010 al 2020 era calentamiento global. Hoy se habla de emergencia climática, porque resulta que se han registrado fríos muy marcados en algunas zonas y unos calores muy marcados en otras. Y en ese camino, la prensa ha vendido información que era falsa. Por ejemplo, con los incendios en España, un caso concreto. Eso lo tuvimos que investigar, está en mi sitio web. Los incendios en España, los propios profesionales, los propios científicos,
determinaron que se habían generado no por el cambio climático, sino porque a causa de tantas regulaciones estatales, muchos territorios que se incendiaron habían quedado al abandono por la presión impositiva, por la falta de forestación, por la falta de cultivo. Esos territorios abandonados por el hombre fueron donde se iniciaron los incendios. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que incluso si fuese causal porque el hombre decidió quemarlo para poner un emprendimiento inmobiliario, como sucede aquí en Argentina, se está demostrando que no es a causa del cambio climático antropogénico. Lo que digo es, tengamos mucha mesura. Yo no niego el cambio climático, pero me gusta verlo en términos más científicos. Sigamos entonces, si me permitís, con este punto. Se habla de los niveles de dióxido de carbono, CO2, y de otros gases de efecto invernadero que aumentaron hasta niveles récord en 2019. En nuestro libro está esto puesto en tela de juicio, pero les voy a dar un caso concreto para rebatir esto. Cuando Donald Trump se retira del Acuerdo de París, fue el tiempo récord en la baja tasa de emisión de CO2 que tuvo Estados Unidos. En la gestión de Trump, que fue una gran apuesta a la libre iniciativa y la protección de la propiedad privada, fue la etapa récord de mayor, mejor dicho, para que se entienda, de mayor cuidado ambiental, lo voy a plantear así, de mayor cuidado ambiental. Fue cuando menos tasa de emisión de CO2 tuvo. Curiosamente, en esa etapa, que es cuando Donald Trump se retira, China, que era la gran beneficiaria de esta acción por el clima, el objetivo 13, el principal beneficiario del objetivo 13 concretamente es China. Esto está explicado en el libro. Porque ahí se ve cuál es la principal economía que se favorece de las energías verdes. Concretamente China, porque tiene el monopolio de la extracción y distribución de los metales raros. Pero antes de llegar a eso, Trump se retira en la menor tasa de emisión de CO2 de Estados Unidos y China es la nación de mayor tasa de emisión de CO2 en el mundo. La nación más contaminante del mundo es China. Entonces, resulta ser que China se beneficia con la acción por el clima y a Trump lo crucificaron en la prensa internacional por retirarse del Acuerdo de París. Esto tiene que ser llamativo, porque poca gente sabe, por ejemplo, cuál era la tasa de emisión de CO2 que tenía Estados Unidos en ese momento. Que tenía que estar financiando, como era un país de la categoría T1, tenía que estar financiando sus industrias a países en vías de desarrollo y justamente tener un estímulo económico no tenía ninguna intención de actualizar sus tecnologías. Al contrario, les convenía seguir produciendo a un costo muy bajo, base de energía de carbono, de petróleo, les convenía producir, generar competencia con una industria contaminante y a su vez obtenía los beneficios del Acuerdo de París. Por eso Trump se retira. Esto es el realismo político, no es lo que dice la letra, como algunos me quieren venir a debatir. Y justamente, perdón que te interrumpa, nada más para agregar algo a lo que estás comentando. Yo recuerdo el tweet de Mike Pompeo cuando, en 2019, cuando oficializa que se van a retirar, que Estados Unidos oficialmente se va a retirar, y en la última parte del tweet, él dice, el crecimiento de nuestra economía y la garantía de la energía para nuestros ciudadanos, el nuestro es un modelo realista y pragmático, es decir, nosotros no vamos a atentar contra el medio ambiente, ni tampoco tenemos la intención de atentar contra el medio ambiente, sino que vamos a hacerlo bajo nuestras reglas, bajo lo que nuestros propios lineamientos, que es lo que tú estás hablando, ¿no? Lo que estás comentando, y no bajo los lineamientos de un ente supranacional, ¿no? Que ya pasaremos al tema del control, pero solamente para agregar ese tuit que recordé. Y si quieren profundizar o repasar la próxima pregunta, vean Heritage Foundation, que es uno de los sitios más serios que conozco yo hasta el momento. Las economías más descentralizadas son las que mejor rendimiento ambiental tienen. Las naciones que han descentralizado su economía son las más favorables a la protección ambiental. Claro, y acá también voy a ser autocrítico. Si bien este estudio así lo demuestra, hay una pequeña trampa concretamente con Inglaterra, porque Inglaterra tiene sus industrias más contaminantes distribuidas en naciones en vías de desarrollo. Entonces, es un poco tramposo este estudio en ese sentido, pero sí se demuestra que se puede generar una alternativa verde, como han hecho algunas economías nórdicas, una alternativa de transición, una alternativa sana para la ecología, sin la necesidad de apelar a
el abastecimiento del mercado chino, que es lo concretamente donde yo tengo un gran escepticismo, porque hoy, de hecho, China es la economía más pujante del mundo y es también uno de los ejércitos más grandes del mundo. Lo digo porque yo manejo mucho el aspecto geopolítico. No es un tema menor lo que sucedió años atrás con el Tíbet, lo que sucedió posteriormente en Birmania, lo que sucedió en Hong Kong, lo que está sucediendo ahora con Vietnam. No es un tema menor lo que está sucediendo con todas las naciones aledañas. Parece que China no es expansiva y se expande de una manera muy particular. A veces culturalmente, y sobre esto hemos hablado desde los institutos Confucio hasta lo que es TikTok, y a veces militarmente. Sí, te quiero marcar un punto porque yo sé lo que es el tema esto del cambio climático y, mejor dicho, el calentamiento global. Hay que recordar lo que es el Acuerdo de París, que toma la herencia que dejó el protocolo de Kioto. Pasa que hay muchos que son jóvenes, no se van a acordar lo que eran los protocolos de Kioto en los 90. Y el objetivo primordial del Acuerdo de París fue siempre la respuesta a esta amenaza del cambio climático, queriendo evitar el aumento de la temperatura global hacia los 2 grados. Es más, se especulaba para frenar esto hacia el año 2100, luego se tuvieron que apelar al año 2030. Cito una frase de Patrick Moore, expresidente de Greenpeace. Hace 2000 años hemos visto el periodo de calentamiento romano, cuando el planeta estaba más caliente que hoy. Luego vinieron los años oscuros más fríos, seguidos por el medieval caliente, cuando estuvo al menos igual que caliente hoy. Luego tuvimos la pequeña edad de hielo que condujo a los vikingos fuera de Groenlandia, conocido como Tierra Verde, y más recientemente un calentamiento gradual de 300 años hasta el día de hoy. Eso es un montón de cambios y por supuesto que ninguno de ellos fue causado por el hombre. No me quiero ir todo el vivo haciendo citas porque podríamos tomar lo que sostuvo González Corripio o Ibar Gieber. Yo sé que me van a discutir a mí porque van a decir ¿qué hace un filósofo opinando de ciencia? Bueno, justamente, nobleza obliga, estoy citando a científicos y científicos que no están contratados por la ONU para sostener lo que la ONU quiere que se sostenga. Entonces yo les diría en todo caso, investiguen por sus propios medios. Si pueden encontrar acaso un error en estos postulados, porque si no fuese como ellos lo sostienen, sería muy fácil refutarlo, y sin embargo van a ver que las refutaciones son siempre retóricas, no académicas, porque uno cuando accede al documento de John Koch del año 2014, que era el cambio climático antropogénico, se lleva la sorpresa de la cantidad de científicos que firmaron con reserva, porque era insostenible desde el punto de vista metodológico mantener la premisa del cambio climático antropogénico. Digo, ni siquiera por una cuestión, en última instancia, ontológica respecto al hombre y el planeta. Es una cuestión ya metodológica el error. Las formas de mediciones. Incluso se le cuestionó por qué medían la temperatura global tomando solamente 8 ciudades de mayor densidad demográfica para establecer un promedio continental. 8 ciudades por continente. Esto es lo que realmente quiero remarcar hoy día en este punto. Perdón por la extensión, pero quería marcar este aspecto porque ya las primeras dos párrafos de la acción por el clima son discutibles. Ni siquiera estoy diciendo que estén mintiendo, estoy diciendo son discutibles. Nos tildan de dogmáticos a los que profesamos una fe y somos los más abiertos a ver toda la evidencia, y porque hemos visto toda la evidencia, estamos siempre en esta duda, en este escepticismo, en esta prudencia. Todos creemos en algo. Es más, esto lo estudiamos cuando vemos epistemología, perdón, pero es un detalle. Sí, claro. Todos creemos en algo. Alguien dice, ¿vos por qué crees en Dios? Y bueno, porque un pastor me hizo conocer la Biblia y porque mi mamá me enseñó a leer y bueno, ahí creí en Dios. Y yo le diría, ¿qué conocimiento tienen ustedes que no sea una creencia? Yo lo hago en mi experimento con mis alumnos, les digo, bueno, ¿quién de ustedes conoce Hawái? ¿Quién conoce Hawái? Así, pisó la tierra de Hawái. Todos dicen, nadie. Bueno, ¿y cómo saben que Hawái existe? No, bueno, porque lo vi en YouTube, lo vi en internet, me lo enseñó mi profe de geografía, me lo contó mi papá que viajó. Y si hacemos un estudio serio nos damos cuenta que la mayoría de nuestros conocimientos son por un acto de fe. Confiamos que la gente no nos engañe. Lamentablemente hay veces que la gente sí engaña, y más cuando hay intereses políticos y económicos, como sucede con el ecologismo, donde hay muchos intereses políticos y económicos. Entonces lo que yo digo es, tengan fe,
pero que no sea una fe ciega, sino una fe racional en aquello que creen, donde dan el acto de fe. Claro, y bueno, nada más por agregar ahí lo que, porque me parece también un tema muy interesante, yo sé que no es tema de lo que estamos hablando, pero me parece muy interesante, ahí nada más haciendo eco de un escritor que se llama Timothy Keller, habla precisamente de este tema y del por qué nosotros no debiéramos de ver, digamos, la fe como algo negativo, porque muchas veces llega a verse la fe como algo negativo o como algo que a lo mejor pudiera pasar a segundo plano, pero él menciona que incluso nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, digamos, no los sometimos a un estudio previo antes de usarlos, sino los damos por hecho que no nos están mintiendo, es decir, que lo que vemos es real, que lo que olemos es real, que lo que estamos tocando es real, que esta realidad es real, valga la redundancia, sin someterlo previo a un estudio, sino que damos por hecho que es así. Sí, todos cometemos actos de fe en algún momento, pero coincido contigo en que siempre debe ir de la mano de la razón y del estudio, ¿no? En esa parte creo que coincidimos. Y antes de pasar al tema de la economía y cómo es que esto nos va a afectar económicamente o qué es lo que pretende, me gustaría nada más dar ahí un pequeño botón acerca de Barack Obama, que finalmente Barack Obama fue quien termina firmando el Acuerdo de París en 2015 y que además era un gran promotor pues de toda esta fiebre, ¿no? Del cambio climático y de que estábamos por destruir el planeta y demás. Él decía, entre otras cosas, que la mayor amenaza para la especie humana era el cambio climático, pero 4 años después, Barack Obama adquiere una casa en el Martha's Vineyard que le cuesta casi 15 millones de dólares. Y esta casa, esta residencia que él compra, según el Climate Central, que había sido un organismo subvencionado durante su gobierno, había incluido esta residencia entre una de las que más iban a sufrir, digamos, que se le iba a comer, pues, la costa, ¿no? Porque estaba en la costa, ¿no? Esta iba a ser una de las que iban a quedar bajo el agua. Entonces vemos cómo hay una incongruencia, principalmente de aquellos que promueven el cambio climático, viéndolo desde una forma ideológica, ¿no? Lo promueven y son alarmistas y amarillistas, pero al mismo tiempo toman decisiones y hacen compras que pues no parecieran tener mucho sentido. Por ejemplo, tenemos el caso aquí de Barack Obama, ¿no? Y por ahí debe haber muchísimos más que también actúan de esta manera, ¿no? No sé qué piensas respecto a eso. Podrían observar simplemente las inversiones que han tenido actores como Brad Pitt, que son grandes promotores o Leonardo DiCaprio, concretamente, perdón, me retracto, no era Brad Pitt, era Leonardo DiCaprio. Promotores de la acción por el clima, junto a Greta Thunberg, y se lo ha visto en un activismo férreo, y al mismo tiempo son grandes adquirentes de mansiones en las costas. Los mismos que están promocionando el temor al agua y la subida de las mareas son los que luego invierten en inmuebles alrededor de las costas. Claro, me recuerda mucho, por ejemplo, a Bill Gates. Bill Gates es un gran entendedor de este tema. Él ha promovido de manera muy sostenida el consumo de la carne sintética, alegando el cuidado ambiental, abasteciendo y financiando incluso activistas veganos y activistas por los derechos de los animales. Lo que no cuentan, por ejemplo, es que Bill Gates ha ido adquiriendo, y de hecho es los mayores terratenientes que tiene Estados Unidos, muchos predios de industrias agropecuarias que se fueron a la quiebra al no poder competir, mientras él estaba financiando los laboratorios de carne sintética en España e Israel. España tiene una experiencia en este sentido. España empieza a ver que su industria ganadera no puede competir ante ciertos metas capitales. Entonces los pequeños capitales empiezan a ser quebrados y absorbidos por estos grandes oligopolios. Sucede concretamente con el tema de la carne sintética. Y la sociedad, como diría Lenin, idiotas útiles, con el debido respeto, empieza a creer en esta idea de los derechos de los animales. Incluso hay cristianos que creen en esto. Y se olvidan lo que es un principio de jerarquía. Piensan que el caballo está a la par del hombre, que el perro está a la par del hombre, que el mono está a la par del hombre. Y en estas confusiones, los que más se benefician
benefician son los que tienen el control sobre la agenda. Concretamente lo digo, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Rockefeller, Getty, LaRock. O sea, si uno empieza a ver quiénes son los que más se han beneficiado económicamente, yo les voy a dar 3 capitales para que investiguen. Getty, Rockefeller y BlackRock. Están incluso en mi sitio web. Son metacapitales que crecieron a base de contaminación y que hoy financian justamente los ecologistas para buscar protección política. Claro. Ejemplo concreto. Coca-Cola. Coca-Cola es la mayor contaminante del mundo. Tiene el récord de mayor contaminante del mundo. Uno suma la contaminación anual en toneladas que genera Nestlé y PepsiCo y no igual a la que genera Coca-Cola. ¿Quién es el último financista que tuvo la conferencia de partes que nuclea a todos los líderes ambientales para cerciorar y fiscalizar la Agenda 2030? Las conferencias de partes. La conferencia de partes número 27 tuvo como principal auspiciante a Coca-Cola Company. Entonces, lo que estamos viendo es que el ecologismo, como siempre lo he dicho en mis conferencias, hace que al que tiene se le da y al que poco tiene, lo poco que tiene se le quita. Lo que hace es incrementar esa brecha entre el rico y el pobre. Veamos un último ejemplo más, ya que hablamos del tema económico, porque sé que eran las preguntas que teníamos hoy día. ¿Qué sucede con el auto eléctrico? El auto eléctrico, si quieren ver los detalles, tengo 2 informes subidos en mi sitio web, laresistenciaradio.com, que yo invito a que lo puedan ver. ¿Por qué invito? No es que me esté haciendo publicidad, justamente, los invito a que vean el sitio web, que ni publicidad tenemos, porque hay cierta información de nuestro libro que le hemos puesto en la página web con mi socio. Porque nunca le quisimos poner precio al conocimiento. El que nos quiere apoyar, compra el libro y nosotros le agradecemos de corazón. Si le pedimos, no hace falta que lo pirateen, porque mucha información precisa está en el sitio web. No queremos que caigan en un pecado, sino lo que queremos es, si les interesa investigar, lo pueden hacer sin gastar un solo centavo. El auto eléctrico tiene no solamente que un costo, y llega a ser hasta 10 veces más que un auto convencional, hasta 10 veces más que un auto convencional, sino que tiene un costo climático muy particular, así, justamente usando el lenguaje de la izquierda. Ellos dicen, en 100 kilómetros el auto eléctrico contamina menos que un auto convencional, y yo les pregunto, ¿cómo miden la contaminación total? Desde que empieza la producción con la extracción de las baterías de litio y cada una de las partes, hasta cuando termine la vida útil, que va de 3 a 5 años el auto eléctrico, y que no tiene posibilidad de reutilización. Yo al día de hoy salgo a la calle y me encuentro con un Chevy, con un Dodge Charger, con un Falcon, tienen 70 años y siguen andando. Entonces, ¿qué tiene una mayor capacidad de reutilización? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pueden poner en Google en este momento, así, cementerio de autos eléctricos. Y dígame si acaso contamina más o menos que los autos convencionales que al día de hoy siguen en la calle. Además, es un mercado de ricos para ricos, por lo que cuesta el auto eléctrico y por lo que cuesta la infraestructura. Porque no es que uno lo conecta como yo estoy en este momento conectado en mi celular al enchufe porque me estoy quedando sin batería. Es una infraestructura especial que si no la financia el Estado, lo cual es más gasto, más presión tributaria para el pobre, porque el pobre que padece la presión tributaria, no el rico. Supongamos que a mí subiese en Argentina un 10% del precio de la leche por un impuesto especial. Yo, gracias a Dios, lo puedo sostener y mis hijas van a seguir consumiendo, pero los niños del merendero que estamos ayudando, no. Porque esa gente necesita ir justamente a un merendero, a donde estamos ayudando, porque no les alcanza la plata a los padres para comprarle una caja de leche. Entonces hay que tener en cuenta esto. Estos impuestos verdes... Perdón, Horacio, pareciera que... digamos, el discurso es, vamos a migrar a los autos eléctricos porque son más eco-friendly, pero en realidad pareciera que no es que quieren que migremos, sino que en realidad no quieren que tengamos auto, ¿no? Ahí va, y por eso te decía, ¿cómo se afecta esto a los pobres? Muy buena tu apreciación y te la agradezco, porque me diste una idea muy interesante. Saludando desde ya a todos los que están conectados, que veo muchos amigos, pero me has dicho una idea muy, muy interesante. Te pido que analices esto. ¿Has escuchado alguna vez hablar de las ciudades de 15 minutos? Lo que se está buscando es que no haya autos. Bill Gates viaja en jets privados y a nosotros se nos dice no más autos a base de petróleo. Ahora, empiecen a hablar de las ciudades de 15 minutos. Van a ver que, ¿en qué ciudad estás vos?
para saber, perdón, me olvidé. ¿En qué ciudad estás? Yo vivo en México, Nuevo León. Bien. Vas a ver que van a empezar paulatinamente en tu ciudad y en algún momento a hablar de las bicisendas. Acá en Argentina está plagado. Todo político, de izquierda o de derecha, empiezan a hablar de las bicisendas, el utilizar las bicicletas, la ciudad de 15 minutos, el dejar el auto en tu casa. Lo que hacen Sí, es mantener a la persona atomizada y aislada. Ya empezó con el fenómeno de la pandemia, eso fue un proceso cultural, hablo cultura acá. La ciudad de 15 minutos. Acá en Córdoba han empezado a poner un montón de árboles y macetones horribles en el medio de las avenidas, entonces ya hay ciertas partes de la ciudad que son inaccesibles en vehículo. Lo que empiezan a hacer es que las personas están cada vez más aisladas. Con esta idea de las transiciones, no todos van a poder costear un auto eléctrico, no todos lo van a poder costear. Hablábamos justamente de esta idea de cómo se afecta a la gente pobre. La gente pobre va a quedar detrás de una gran muralla porque no van a poder acceder a la ciudad. Van a quedarse en sus guetos, los ricos van a estar en sus guetos, la clase media en sus guetos. No va a haber contacto, va a ser un sistema endogámico, que es propio, acá no me da el tiempo porque ya llevamos sí. 50 minutos, que se vincula, y esto podemos hacer un vivo cuando quieras de este tema, cómo se vincula incluso con el inmanentismo filosófico. Porque, ¿qué sucede? Así como el bien es expansivo, el inmanentismo y sus nociones son siempre constrictivos. Por eso terminan cayendo en excesos como el hedonismo, el nihilismo, el existencialismo, porque terminan cada vez atomizándose más. Se trata de control, como dice mi gran amiga Piki Estrada. Cuidado con esta idea de las ciudades de 15 minutos, porque detrás de esta acción por el clima, lo que se viene por detrás es una gran acción global que, en nombre de la soberanía ecológica, lo que se está haciendo es mantener a las sociedades diezmadas, que sean simplemente extractivistas. No se van a poder ni reproducir ni industrializar. El mandato de crecer y multiplicados va a quedar en un letargo. La idea fundamental que da Dios de el hombre va a ganarse el pan con el sudor de su frente, trabajando de sol a sol, queda desaparecida porque ya ni siquiera va a haber una propiedad para trabajar, sino que va a depender del sistema. Vamos a ser menos que animales. Vamos a ser cachorros domésticos pidiendo migajas. Y hasta este punto se va llevando. La gente todavía, yo sé que parece un poco conspirativo, simplemente les pido que analicen qué campaña política no tiene por detrás alguna idea ecologista como la ciudad de 15 minutos, la transición energética, una apuesta a la energía eólica, una apuesta a la energía solar, una búsqueda de un control demográfico bajo distintos lemas, derechos sexuales reproductivos. Vamos a ver que está siempre este punto acá. Bueno, iba a hablar un poco más, pero creo que se nos va a ir el tiempo, por eso quería si Sí, tenía algo para sí, comentar. no, Pues tenía mucho más para decir sobre el Acuerdo de París, pero se me va a ir ya la hora. no, digo, y que es muy interesante, o sea, lo que nos estás comentando, porque es algo muy actual que podemos ver, al menos en la región donde yo vivo, sí estoy viendo este tema, digo, la ciudad donde yo vivo es una ciudad que en ningún momento se prestaría para poder hacer lo que están pretendiendo hacer, pero el gobierno local de esta ciudad sí es totalmente progresista, sí está totalmente pro aborto, pro ideología de género, apoyando todo este tema del calentamiento global. Si bien no hay como tal todavía políticas enfocadas a eso, pero en el discurso ya lo están promoviendo. Entonces, y sí, por ahí en alguno de los en vivos, por los anteriores invitados, habíamos comentado algo respecto a las ciudades de 15 minutos y hacia el peligro que hay de que esto pues continúe. Horacio, el tiempo, pues como tú comentabas, se nos está ahí acabando, no quisiera robarte mucho más tiempo, sé que hay muchos puntos más que a lo mejor pudiéramos tocar en otra ocasión, pero me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, ¿qué pudiéramos hacer como latinoamericanos eh, para resistir a esto, para resistir a la Agenda 2030 y para resistir principalmente al Objetivo 13? Bueno, principalmente comprar mi libro. No, No, mentira. claro, por supuesto. No, pero, en serio. Después quiero mandar un saludo enorme a Pablo Caruso, que está acá, y a Piggy. Miren, primero que todo, antes que me olvide, con gusto, si quieren el domingo que viene, no todavía un poquito más tarde, si puede ser, hacemos otro vivo para complementar, porque no han quedado muchos temas fuera y son temas que a mí me gusta desarrollar.
Pero lo primero que les diría es, ante todo, la prudencia. Yo le he dedicado un video entero en un Conserva Random a lo que es la prudencia. Porque no me gusta cuando las personas caen en los extremos y no es que uno sea el tibio del centro, al contrario, a mi derecha la pared, a mi derecha la pared. No soy el tibio que dice ni de izquierda ni de derecha y socialdemócrata, progresista que quiere caerlas todos bien. Lo que digo es prudencia. Porque yo siempre lo marco, no podemos negar que el hombre ha contaminado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer un mal, porque la izquierda se vale de un mal existente para fortalecer su discurso. Por eso, yo sé que esto ha caído muy mal cuando lo he planteado en unas conferencias, yo nunca negué, por ejemplo, cuando hemos hablado del feminismo, que sí es cierto que a veces ha sucedido, y quizás más de lo que uno quisiera reconocer, que si bien hay violencia de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer, suele haber una pequeña tendencia donde los porcentajes muestran que el hombre puede ser un poquito más violento que la mujer. Entonces, lo que yo digo es, no podemos predicar la verdad desde una mentira. Entonces, tenemos que empezar desde la verdad. ¿Cuál es la verdad? La realidad. La máxima verdad va a ser Dios, que es la causa de toda la realidad, pero eso ya se llama metafísica. Pero, en planos más seculares, reconozcamos la realidad, que el hombre contamina. Ahora, ¿quiénes son los principales responsables de la máxima contaminación? Los metas capitales que están financiando el ecologismo hoy. Entonces, perdón que se escuchen los gritos de mi hija. Cuando nosotros cumplimos el mandato de crecer y multiplicados pasan estas cosas. Pero el punto es, los metas capitales son los que más han contaminado el mundo hoy. Y son los que más buscan protección política para sostenerse en sus oligopolios. Esto está explicado en el libro. Entonces, lo que proponemos es la prudencia de saber discernir. El espíritu crítico no es que uno agarre y empieza a criticar todo. No me gusta la página medieval en Instagram, comunidad-medieval, para que la sigan mis seguidores, por favor. No es que, critico la página porque no me gusta, critico el micrófono porque no me gusta, critico este libro que hace 2 semanas que no terminé y no puedo, porque no me gusta. Se trata de discernir. Crítica proviene, si uno quiere traducir, sería más que todo discernimiento. Como dijo alguien que sabía mucho más que yo, que sabía muchísimo más que yo, tenemos que ser astutos como las serpientes y mansos como las palomas. Entonces yo lo que les digo es, tenemos una agenda que es global. ¿Cómo empieza el cambio? Desde lo local. No esperemos a decir, bueno, voy a aguantarme hasta ser presidente de la ONU porque no vamos a llegar. Entonces empezamos desde los pequeños espacios. Alguien desde una radio, usted por ejemplo con su página de Instagram, comunidad-medieval, para que la sigan mis amigos, desde estos pequeños espacios empezamos a generar un cambio. Ejemplo concreto, no me gusta ser autorreferente, pero es para que se entienda. Yo no soy ni ejemplo ni de santidad, ni de vida, ni de modelo a seguir. Entonces, mi lucha no fue, curiosamente, mi lucha contra la Agenda 2030 no fue escribiendo un libro en contra de la Agenda 2030 como lo hice. Eso es accidental. Mi verdadera lucha y mi verdadero apostolado fue, cuando me casé, tenemos hijos, queremos expandir la familia, nosotros hemos creado una pequeña comunidad en torno a la iglesia, donde la educación es privada, donde cuidamos mucho lo que se le enseña a nuestros niños, pasamos mucho tiempo con los hijos, no tenemos en casa no tenemos televisor, por eso van a que hago siempre vivo acá, en mi oficina, porque hay un solo monitor que tengo yo aquí, que es donde tengo yo mis apuntes y todo. Por eso mis hijas, y esto lo muestro siempre, van a ver que tengo un lío terrible en la habitación, van a ver que incluso está el banco de gimnasio y todo. Están las puertas cerradas porque yo no quiero que tengan contacto con las pantallas. Este es el punto. Entonces, lo primero es empezar por casa. Como diría Jordan Peterson, antes de cambiar el mundo, acomodemos la habitación. Segunda forma de resistencia, hay que formarse. Yo ahora estoy leyendo este libro que es muy interesante. Desde la teología de la liberación a la teología ecofeminista. Wow. Hay que leer mucho, hay que formarse, hay que estar al tanto, porque es muy sutil la entrada que se está haciendo. Hoy vemos que hay desde sacerdotes que le están rezando a la Pachamama, mal que nos pese los católicos, hasta pastores que están promoviendo el culto a la Gaia y una idea panteísta. Entonces, tenemos que tener la mente muy formada para poder discernir. No se puede amar lo que no se conoce. Entonces, como la voluntad siempre quiere el bien, el mal entra porque hay una apariencia de bien que nubla el juicio.
Hasta ahí estamos. Y el tercer consejo es no ser indiferente. No ser indiferente. Si uno ve que un político está haciendo las cosas mal, aunque sea del propio partido, hay que denunciarlo. Si uno ve que un pastor, que un cura o que un intelectual está dando un mal mensaje, uno te dice, no, esto está mal, porque esto va en contra de lo que Dios me enseñó, esto va en contra de lo que hace a la verdad, esto no es bello, esto no es bueno. Hay que animarse, porque el lugar que nosotros no ocupamos lo va a ocupar otro. Yo estoy con la garganta destruida un domingo a las 7 de la tarde y estamos acá, porque es parte de nuestra lucha, es parte de nuestra lucha. Y alguien, yo sé que es muy difícil cambiar a las personas, yo lo entiendo, pero créanme que se puede. Yo conozco mucha gente que con estos pequeños vivos y estos pequeños videos, muchos se acercaron a la fe desde el ateísmo, muchos decían, yo antes era ecologista y hoy me di cuenta que la mejor manera de defender la ecología es no ser ecologista. Uno, para cuidar a la mujer, necesita un mínimo de sentido común, no necesita ser feminista. Uno, para entender lo que es la relación de dominio y de mayorazgo que tiene el hombre sobre la creación, no necesita ser ecologista. Necesita entender qué es el bien, qué es el mal, y a partir de ahí cómo dirige su vida. Nada más. Por eso digo, hay que involucrarse. Así que bueno, muchas gracias de verdad por la No, invitación. me quedo con eso, involucrarse, informarse y cuidar mucho la parte de la educación. Horacio, ya para no robarte mucho tiempo más, dedicar unos pequeños minutos solamente para preguntarte acerca de tu libro. Quisiera poder extenderme más en esto, pero preguntarte así rápidamente y también para tus seguidores, quiero saludarlos a todos los que se están conectando ahí, que están comentando. Son varios comentarios para poderlos leer ahora, pero agradezco mucho a tus seguidores y a los que están ahí. Me gustaría preguntarte, Horacio, acerca de tu libro. Una pregunta muy personal que yo tengo y que quería hacerte. Yo soy de México, la verdad es que lo estuve buscando, cómo conseguirlo. Normalmente a través de Kindle es donde me muevo para poder tener literatura a la mano. No lo encontré en la plataforma. ¿Cómo le podemos hacer gente que no es de Argentina para poderlo encontrar? Si nos pudieras resolver esta duda, si me la pudieras resolver. Y también preguntarte un poco acerca de él y cómo fue el proceso, así rápidamente, cómo fue el proceso de poderlo desarrollar. Bueno, el libro en México lo pueden encontrar en la página que es ideaslibresoficial.com. Ideaslibresoficial.com, lo compra, les llega a su hogar, allí está ya accesible. En Chile, a través de Legados Ediciones, pone Legados Ediciones Libro Negro y les aparece en el acto en el motor de búsqueda. Y en Argentina, laresistenciaradio.com, o si no, a través de la librería que tiene el padre Olivera Rabasi, que le quiero mandar un saludo enorme porque es semejante figura y ya tenido en cuenta este pobre pecador para ayudarnos. ¿Cómo se dio el libro? Solo Dios sabe, sinceramente, porque ni yo lo sabía. Simplemente yo empecé hace mucho tiempo atrás a escribir sobre el ecologismo una serie de ensayos, cuando todavía existía la Fundación Libre junto al AGE, porque veía que Márquez se dedicaba a hablar de la historia de Argentina y la subversión en América Latina. Agustín hablaba mucho de la nueva izquierda. Pablo Muñoz y Turrieta hablaba de la ideología de género. Y claro, Jorge Escala hablaba de la antropología, que es un abogado que admiro muchísimo. Y así iba viendo que Miklos hablaba del transhumanismo y Cristian Iturralde hablaba de la historia de la iglesia. Y yo decía, no encuentro mi nicho. Y dije, bueno, pero ¿quién habla del ecologismo? Y después dije, el ecologismo es la gran religión global, porque todo se reduce hoy a la ecología, o sea, es lo que ha reemplazado todo. Es más, siempre digo, los ecologistas son como las sandías, verdes por fuera y rojos por dentro, pero con una particularidad, que no son como las feministas que odian a la mitad de la humanidad. Los ecologistas odian a toda la humanidad, porque somos un cáncer para ellos. Entonces ahí empecé a escribir, conocí a Ignacio Bosler, que escribía algunos artículos también vinculados al ecologismo, y dije, che, Ignacio, ¿y si sacamos un libro juntos? Y me dije, bueno, ¿por qué no? Así que fueron 3 años de investigación y, ¿en serio? Y hoy somos grandes amigos con Nacho, ya tuvimos un par de giras juntos, yo he tenido el honor inmerecido de estar en México, ya llevo creo que más de, no quiero exagerar, pero ya más de 15 ciudades recorridas, y en todas me han tratado espectacular. Tengo un amor muy grande a la gente de México, un amor enorme, en todos los países que uno visita, digo, pero ha sido maravilloso la experiencia en cada lugar.
Así que creemos que de a poco el mensaje va llegando. De a poquito la gente va entendiendo después de leer el libro, pues se sorprenden, que no se trata de una apología a patear cachorritos, quemar bosques o tirar petróleo al océano, sino justamente de denunciar quiénes son los verdaderos responsables de todos los males que hay hoy, quiénes son los verdaderos responsables del control demográfico, la pérdida de la industrialización, el arrebato a la familia, los impuestos verdes, promotores de una renta universal, la precarización laboral, tiene nombre y apellido. Los más contaminantes del mundo son los que hoy están financiando estas agendas, así que nos alegra mucho cuando la gente dice, tenía una postura y después leer tu libro, o al menos me ha abierto a pensar otras cosas, y eso a nosotros nos reconforta enormemente. Horacio, nuevamente quiero agradecerte mucho, también a tu comunidad que se conectó, agradecerte no solamente por haber estado aquí platicando con nosotros, con mi comunidad, no solamente por todas las cosas que nos comentaste, los puntos que nos estuviste ahí dando, pero también por el libro, porque entendemos que la batalla cultural pues se fomenta a través de literatura, o sea, no pudiéramos nosotros solamente reflexionar, ¿no? Si no tuviéramos esa literatura que nos motiva a ver que hay más personas que tienen carreras. Bueno, por ejemplo, en este caso, en mi caso personal, yo me dedico a algo totalmente diferente, o sea, yo me dando la vida de algo totalmente diferente, pero también tengo esta parte de involucrarme en causas sociales y probablemente no tengo a lo mejor como el estudio profesional, pero encuentro en la literatura tuya, la de Laje, la de Agustín, la de Márquez, etcétera, la de todos estos que están batallando, están dando la batalla cultural, esas herramientas que necesito para poder seguir informándome, seguir formándome, y creo que muchas de las personas que pueden estar viendo estos en vivos pueden hacerlo de esta manera. Entonces también agradecerte por esto, por el libro, y bueno, por ahí nos comentaste al principio que vas a tener tienes un proyecto también que estás desarrollando, vamos a estar muy pendientes, y bueno, ahí este video se va a quedar guardado, al final ahí en la descripción pues voy a poner también las páginas que nos diste para poder comprar el libro fuera de Argentina y también en Argentina. Nuevamente te agradezco mucho, Horacio, por el tiempo y por todo lo que nos comentaste, y también a tu comunidad. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Quedamos pendientes porque han quedado muchos temas para seguir desarrollando que son muy interesantes. Gracias a Silvia Maldonado, que la estoy viendo comentando aquí, al padre Marín, a Vicky Estrada y a todos los que nos han acompañado. Realmente Dios los bendiga, Dios te bendiga a vos también, sobre todo, que desde tu lugar estás haciendo una gran lucha, y que todo sea para la gloria de Dios. Nos vemos. Saludos.